Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Buenas noches, estimados libertarios, bienvenidos a una edición más de Un Café entre Libertarios. Esta vez nos acompaña Iñaki, Fernando Aló. y Alejandro, y un servidor, Rodrigo Salazar. Esta vez empezaremos a hablar acerca de las pensiones, del agua contaminada en la Ciudad de México y la ley de amparo y otros temitas que se nos vayan ocurriendo. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. Pues sí, pues sí, ahora sí ha sido semana en la que toda la maquinaria del Estado se ha puesto a trabajar en favor de López Obrador y de la dictadura, porque ahora se fue con la ley de amparo en la que básicamente la inhabilita y la inutiliza el, el recurso del amparo. También está pues lo de las pensiones, que ahora de la nada quieren 43,000 millones de pesos de los trabajadores. Primero los pobres en quitarles sus pensiones. A ver, don Fer, explíquenos cómo funciona esto de la ley de amparo y cómo nos afecta a nosotros. Pues fíjate que es una cosa bien curiosa, ¿no? La ley de amparo viene desde la Constitución de 1917 y es un recurso, ahorita no recuerdo el abogado, pero el desaparecido Orihuela, decía, cuando te daba clases sobre amparo, hacía énfasis en el tono yucateco, así decía, el amparo. El amparo es un recurso jurídico, y no lo existe en otros países, pero que es directo, el juez el que te protege sobre una acción del gobierno. Te van a, desde que te quieren meter a la cárcel, vas y te amparas, o porque te quieren investigar, vas y te amparas, o te quieren expropiar, vas y te amparas. Y entonces el Estado se ve obligado a demostrar las causas por las cuales está realizando dicha acción. Y el Poder Judicial protege tus derechos individuales con esta ley. Entre otras cosas, lo que están haciendo además de la ley de amparo, con la ley de amparo venía una jaladita ahí que se le ocurrió seguramente a Monreal, porque es Monreal el que se le ocurren estas estupideces. ¿Y por qué a Monreal se le ocurren estas estupideces? Porque Monreal es el que sabe derecho, todos los demás nada más saben aplaudir, levantar consignas, ¿no? Y entrenarse en dogmas del caca. Y era también el que el presidente pueda dar amnistía. O sea, es convertirlo, como fusionar un poco el poder judicial y el ejecutivo en el presidente. Y el amparo, dicen, ay, es que no es para todos, es nada más para aquellas decisiones prioritarias, ¿no? Para que el Estado no pueda verse detenido y dice uno, bueno, pues que justamente para eso fue, y el amparo es ancestral, nació con nuestra Constitución. O sea, no estamos hablando de otro tipo de leyes, de otro tipo de recursos que a lo mejor el priismo o sí, el priato pudo haber desarrollado para, para sus niveles, que todavía es justamente sufrimos eso, ¿no? Todo lo que vemos que pueda hacer López Obrador es porque ninguno de los partidos, ¿no? Democráticos, porque compiten entre ellos, se han esforzado por hacer, que es garantizar la certeza jurídica a los mexicanos. Los mexicanos no tenemos certeza jurídica y no tenemos certeza jurídica y por eso tenemos ese nivel de impunidad, porque nuestro poder judicial no es completamente autónomo.
¿Cómo que no es completamente autónoma? No, vean lo que pasó con Lenia Batres. ¿Por qué la pone Lenia Batres? Es la primera vez en no sé cuántas décadas de que el presidente pone a un juez. Entonces, de por sí, de por sí, ¿no? Han estado dominando el Poder Judicial y ahora que quieren meter a la magistrada presidente, ¿no? A Norma Piña también la quieren meter en prisión, le quieren hacer juicio político. ¿Por qué? Porque está persiguiendo a Saldívar. ¿Y por qué está persiguiendo a Saldívar? Porque justamente estuvo presionando al Poder Judicial, ¿no? Y mientras está pasando todo eso, uno dice, ay, entonces si no pasa la ley del paro ya nos salvamos. No. Si gana Claudia Sheinbaum, el siguiente en irse me parece que es el ministro Aguilera, me parece que sí. Y si queda Sheinbaum, tomando el ejemplo del CACAS, ella también va a poner a otro ministro y entonces sí ya no vas a poder tener recursos, ya no va a haber ninguna ley que sea pueda ser declarada inconstitucional. Y en los gobiernos estatales, todos los gobiernos morenistas se han preocupado por estar poniendo jueces a modo, jueces que en lugar de defender la ley, aplican el criterio político, ¿no? Y tú dirás, ay, pero ¿como cuál, no? Bueno, pues ve a Rosario Robles, por ejemplo. Rosario Robles, ¿no? Y la sobrina de Gers Manero terminaron en prisión al principio del sexenio, ¿no? Porque Gers se le dio la gana, que le dio un juez, uno de estos es sobrino de Dolores Padierna, y que le dio la prisión a esta Rosario Robles. Entonces, no es lo más importante, sino que es un grano de arena. Pongamos como los jueces locales son como granitos de arena. Y la ley de amparo ya es un madrazo, pero a la ley, a la Constitución. Pero también no se detienen, o sea, no crean que se detiene lo de la ley de amparo y ya la armamos. No, tenemos un problema muy grave con la herencia que está dejando el 4T en materia jurídica, con todos estos jueces que no protegen ni obedecen. Sí, sí, y pues complementando lo que decía Fernando, pues sí, o sea, es un tema, el amparo no es como ellos dicen, de que ay, es que es para unos cuantos, no, porque también con esta reforma se quita el amparo colectivo y el amparo en materia de que no se puede detener una obra que o lo que sea que se esté haciendo, no te va a impedir un juez detenerla. Por poner un ejemplo, si quieren expropiar una serie de predios en un pueblo para hacer el Tren Maya, como ha ocurrido, entonces ya no va a haber un amparo colectivo de, pues, de la gente, del común que vive ahí en el predio o elegido. Entonces, o sea, si en el ejido viven 100 personas, esas 100 personas van a tener que buscar un abogado, van a pagar al abogado y hacer el amparo. Entonces, y si lo hicieran en ese escenario, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir de todas maneras? Ya les quitaron sus tierras, ya les pusieron el tren y las obras continúan. Entonces, eso es eso es lo que se hizo con esta reforma. Entonces, extrapolando eso, de que básicamente el amparo ya no existe en México en la práctica, y estamos en plena campaña, pues ahora de que quieren meter a Norma Piña a juicio político o a Xóchitl Gálvez de que porque supuestamente no cuadran sus declaraciones patrimoniales, ¿qué va a ocurrir? La oposición va a ser perseguida, va a ser encarcelada arbitrariamente y no vas a poder tener un juicio de amparo y para que te metan a la cárcel y tú vas a estar ahí como pues hasta hace, que serán hasta hace muy poco, hasta los 80s, 90s, donde pues tenías que, eras arrestado, no tenías oportunidad de ir a la cárcel y desde la cárcel tenías que hacer prácticamente todo para armar tu caso, desahogar pruebas y pues de aquí a que te dejaban salir, pues estaba imposible. Entonces, extrapolándolo a esos escenarios, solamente existe ahorita un país en todo el continente americano que está haciendo eso de manera activa y es Venezuela, y Nicaragua, que son también en menor medida.
y Cuba también. Entonces, eh, todo eso es ahorita en un mes, en abril. ¿Qué va a ser para mayo? ¿Y qué va a ocurrir en junio? Es preocupante porque imagínate todas las instituciones jurídicas, todas las instituciones autónomas que corren peligro, ¿no? También con lo del INAI que querían desaparecerlo. Imagínate la democracia, ¿no? Que hemos construido. Pues todo se está yendo otra vez para atrás, como en el viejo prisma. Y bien que nos los advirtieron cuando iba ganando Moreno, hace 6 años. Me acuerdo perfectamente, en la secundaria y uno de nuestros profes de historia nos dijo que era el mismo PRI de hace 40 años. Y sí, sí es el viejo PRI porque pues absolutamente todos son expriistas, incluso el propio presidente. Y sí, el violentar esta ley lo que hace o al principio te la ponen como que, ay, es que solamente va a afectar para que los jueces ya no tengan control o cancelen obras prioritarias del país, pero como bien dicen, si te quieren expropiar, tú ya no vas a tener derecho a hacer alguna reclamo de que, oye, ¿sabes qué? La casa, me quitaron la casa porque como es para un uso mayor hacia la nación, me la quieren pagar, no sé, 100,000 pesos, cuando yo sé que vale 200,000, 300,000, por decir un número. Vaya, no vas a poder promover estos juicios y son claramente violatorios a los principios de derecho de propiedad, libertad y justicia. Así es, y en esa materia, pues también la materia de amparo, pues por eso como se viola los derechos humanos en esa materia, bueno, pues lo que se tiene que hacer es que se recurre a la Suprema Corte de Justicia para ver su inconstitucionalidad, que bueno, pues allá tenemos a 3 ministros sembrados, que, que por cierto, o sea, pues eran 4, pero pues se fue Arturo Saldívar, que ya está siendo investigado porque él se sabe y por boca del peje, y el peje es un pez y el pez por su boca muere. Él dijo que pues qué bonito era tener a Saldívar porque él le podía marcar y pues él iba y presionaba a los jueces para que las leyes, para que sí, para que las sentencias salieran a su favor o en contra si les convenía. Y desde ahí es como la senadora Kenia López Rabadán, que es la que está promoviendo ese juicio político contra Arturo Saldívar, pues lo dijo así, o sea, pues, el propio presidente lo confesó, o sea, o sea, no solo es una denuncia anónima, sino pues el propio presidente acaba de decir sí era mi achichincle dentro de la Suprema Corte. Es que fíjate que hay una cosa que a lo mejor la gente no está viendo, ¿no? Cuando ves de un lado a Morena y del otro lado ves esa cosa que le llaman es que es el MacPrián, Prián RD, ¿no? Así juntan a todos y sí, es lo que estás viendo, una monarquía, una propuesta de monarquía absolutista, ¿no? Con bandera de izmierda, y del otro lado una izmierda democrática que siempre tuvo miedo de garantizar los derechos individuales. Cuando dicen, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, ahorita con lo del tren este que están haciendo en Sonora, ¿no? Que a la gente le están pagando, ¿qué? A menos de 2 pesos el metro y no la casa, ¿no? Para destruirla, ¿no? Nada más el terreno. Entonces, si uno se puede ver la Constitución, hay ciertos artículos donde te das cuenta que la propiedad privada como que no existe, como que en realidad la libertad económica tampoco existe. Entonces lo dejaron así para que la izquierda más radical, más rijosa, no lloriqueara, ¿verdad? Y dijera, ay, es que vamos a vivir en un capitalismo rapaz, en un libertinaje mercantilista, ¿no? Entonces, pero confiaban en que todos iban a tener la misma cabeza, más o menos balanceada, ¿no? Como dejar una escopeta en la entrada de tu casa. Es para por si viene un ladrón. Pero ahí están tus hijos y además los amigos de tus hijos y de repente
se vuelve democrático el asunto y empieza a gobernar el amigo de tu hijo, ¿verdad? Le agarra la escopeta y dispara. Entonces le dejaron una escopeta cargada a este pendejo, ¿no? ¿Y qué hizo? Se puso a dispararla, entonces ahorita están como locos, ¿no? Y es lo que nos dicen las encuestas, que es lo que va a ganar. El que gane va a tener una bronca muy seria. Y yo dudo sinceramente que los partidos de la otra izquierda, la izquierda democrática, se vaya a poner ahora sí a decir, sabes que tenemos que amarrar la certeza jurídica y el Estado de Derecho, como dándole la autonomía al Poder Judicial absoluto. ¿No? ¿No se acuerdan que en la pandemia España quería pedirle, porque España tiene unos niveles de intereses muy altos en comparación, por ejemplo, a Alemania, ¿no? Alemania, los intereses estaban a 0% antes de la pandemia. Y querían utilizar el crédito alemán para arreglar los problemas de España, ¿no? Y así, ¿no? Qué genio eres, ¿no? Sánchez, ¿no? Y Bruselas le advirtió, dice, lo que pasa es que estás queriendo hacer una reforma. ¿Y qué quería hacer el pendejo de Sánchez? Quería hacer lo mismo que en México, que los jueces estuvieran un poco más sujetos al poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no? Que ahí es un poco distinto, ¿no? Porque no es que tengan un presidente que se elige así normal, no, tiene que ser gobierno, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Simplemente quería destruir la autonomía del Poder Judicial y Bruselas le dijo, ¿no? Si tú dejas, si tú controlas el Poder Judicial y te conviertes en una sociedad más sensibilizada, más tipo Hispanoamérica, ¿verdad? Pues no solamente no te damos el préstamo, sino que además puedes sufrir otro tipo de consecuencias, ¿no? Porque ese tipo de Hasta los cosas, ese sacan, tipo de ¿no? De la gobierno, Unión exacto, Europea. exacto, ándale, no se los dijeron así, pero prácticamente era de, oye, pues es que si tanto quieres vivir como africano, pues entonces ya mejor te sacamos de aquí, ¿no? Entonces, ese Sí, es el sí. problema, ¿no? O sea, y yo no he visto propuestas de ese tipo, de esa naturaleza, ni en Maynes, porque obviamente no lo voy a ver en Maynes, y no lo he visto en Xochitl, y tampoco lo voy a ver en Xochitl, porque pues, el PRI atrás está esperando de, oye, a lo mejor tenemos más o menos oportunidad de volver a traer a los que se nos fueron, ¿no? Estamos en una batalla de caciques donde uno de los lados quiere ser emperador, quiere ser, como bien dijo Alejandro, quiere ser más burro. A mí se me hace muy, muy gracioso, ¿no? Como todos los izquierdistas dicen que México era un país neoliberal, ¿no? Y comparaban con los países nórdicos diciendo que eran socialdemócratas. Nosotros somos más socialdemócratas, nosotros estamos más en el puesto más abajo de los puestos más abajo en el índice de libertad económica y los nórdicos son los que están hasta arriba. ¿Quiénes son neoliberales? ¿Nosotros o los nórdicos? Obviamente los nórdicos. No tienen sentido lo que dicen. No, y de hecho, ahorita salió, bueno, el índice de libertad económica. Ujú. De 45 países, México es el lugar número 41 para poder hacer un emprendimiento. O sea, somos de los países que se pusieron, somos los que peor y más aversión y más burocracia precisamente tenemos para hacer un emprendimiento. Y adivinen Ujú. quiénes estaban arriba. Pues estaban Noruega, Finlandia y Suecia, que prácticamente pues nada más te pide que pues nada más llenes una forma y ya tienes tu empresa. Sí. Y, o sea, no sé cómo, o sea, en qué universo paralelo vivan quienes dicen que México es un país neoliberal, pero pues nosotros de neoliberales no tenemos nada, o sea, somos el país que peor queremos, que no queremos empresas, ni nacionales ni extranjeras. Sí, exacto. Y, o sea, pero bueno, o sea, eh, la constante ha sido que pues la clase política ha tenido ese toque, bueno, sí, desde hace 100 años en México, o sea, sí ha sido una cosa es el haber construido la democracia a lo largo de todo el siglo XX para que vivamos 24 años de democracia y para el año número 24 la tengamos que defender como no la hemos defendido desde los 90, desde los 80 90.
pero la constante ha sido que han tenido ese tufo de revolucionario, de malinterpretar el concepto de tierra, de que o sea, la propiedad es colectiva, la propiedad es de es de la gente más vulnerable que lo es, pero si revisas la historia, ese concepto de los ejidos ha sido un tema muy recurrente desde la colonia. Ujú, Cuando en México el concepto de ejido tiene su punto de origen en lo que se le llamó en la colonia la República de Indios, que eran las comunidades indígenas que tenían sus ujú, parcelas, tenían sus propiedades, nadie las podía tocar, sí, pero ya cuando México se hace independiente, pero bueno, un dato de color de la colonia en aquella época de la República de Indios, imagínense qué tan prósperas eran esas repúblicas o esos lugares que inclusive españoles llegaban a casarse con propios del lugar en aras de ellos tener propiedad. sí, sí, sí. Es Y que eso, esas instituciones, ¿sí? es que esas instituciones virreinales, no somos colonia, nunca fuimos colonia. Hay un estatuto jurídico que lo dictamina ahí muy claro y la población mexicana lo da. De hecho, cuando uno ve la independencia norteamericana, en el acta esa acta que a veces muchos liberales la, la citamos, es bellísima, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre. No, obviamente no mencionamos la parte donde dice, excepto esos salvajes, bárbaros que habitaban aquí antes. ¿Verdad? ¿Y quiénes eran esos habitantes salvajes, bárbaros? Eran ciudadanos mexicanos de del virreinato, ¿sí? Ujú, ¿No? O sea, que ya eran ciudadanos mexicanos cuando los enfrenta la historia del salvaje oeste, es el genocidio, ¿no? De esas personas. ¿Y quién les quita esos terrenos comunales y como tú dices, ¿no? Que eran como ejidos? Los liberales mexicanos del siglo XIX, Juárez, Porfirio Díaz. Creo que ya habíamos platicado de esto, ¿no? Que Zapata es el único que llega con esos papeles de propiedad para exigir, aquí tengo los papeles con los que demuestro que eran la propiedad de mi pueblo. ¿Y quién firmaba esos papeles? Ah, pues el rey de España. ¿Y qué hace la Revolución Mexicana? Regresa otra vez a eso, con Cárdenas. Y otra vez, entonces, se puede decir que nos lo hemos pasado entre el liberalismo que quiere salir, ¿no? Y un colectivismo a la mexicana muy vaciado, ¿no? sí. Yo siempre Sí. he dicho eso, es más el PRI y Morena, ¿no? Que son lo mismo. El PRI y Morena no salen de eso de la revolución, del cardenismo. Y yo no sé en qué ven los mexicanos. O sea, obviamente es adoctrinamiento, ¿no? Porque desde chiquitos nos dicen que Cárdenas fue un héroe, ¿no? O sea, puro adoctrinamiento, como en Argentina con Perón, le hicieron en las escuelas. Este, pero no salen de eso. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe este, alzar a alguien, por ejemplo, como Cárdenas, si todos sus gobiernos nos dejaron como estamos ahorita. O sea, ¿qué tiene de bueno, pues? Y bueno, pues Cárdenas, bueno, tendrá sus aspectos positivos, Sí, sí, claro. por ejemplo, o sea, con él se implementó el tema de crear pues el Instituto Politécnico Nacional, que Sí. la idea era crear un instituto precisamente que fuera para traer a México a pues a lo que era el concepto de modernidad y desarrollo del siglo XX, pero también tiene el otro lado diametralmente opuesto, que es que con él el artículo tercero de la Constitución decía tal cual y textual que la educación debía de ser socialista, es Ujú, decir, laica, bueno, en su concepto laica, gratuita y para todos iguales, pero lo que digámoslo así, echó para atrás eso fue el hecho de que muchos empresarios, especialmente el Grupo Monterrey de Eugenio Garza Sada, fue que dijeron, o sea, como socialismo, ¿no? O sea, sí. como una escuela, ok, una escuela que la educación, o sea, no puede ser completamente pública y pues vas a terminar acabando con los conceptos.
Y entonces fue que se echó para atrás ese concepto de la educación socialista y se quedó en lo que es actualmente la educación básica en México, laica y gratuita. Pero ya dejó de ser, si fue por el 36 que era laica, gratuita y socialista en México. Y fíjate Imagínate que si hay se una hubiera cosa bien quedado. curiosa, que justamente, no sé si se acuerdan que este es el año de ay, ¿cómo se llama? De Carrillo Puerto, ¿no? Ujú. El socialista que primero hizo un gobierno socialista en México, en su tierra natal, ¿no? En Yucatán. Roo, en Quintana Roo, Quintana Roo. Sí, perdón, Y estaba bien. sí, en la península yucateca, ¿no? El año pasado fue el año de Pancho Villa y el año anterior el de Ricardo Flores Magón. Entonces, este gobierno todos los años se le ha pasado encumbrando a los ladrones más exitosos de nuestra historia, ¿no? Y dices, bueno, pero Flores Magón no alcanzó a robar nada, ¿no? No, porque además era anarquista, estaba medio güey, ¿no? Pero Flores Magón es el que ensalza la figura del ladrón, ¿no? Él tiene un escrito donde el ladrón y el mendigo, ¿no? Entonces, esta idea rijosa, porque la izquierda mexicana comparte muchas cosas con la latinoamericana, con la hispanoamericana, pero la sociedad mexicana está muy lejos de ser como la venezolana o como la nicaragüense. Sí. Y algunos dicen, ay, la arrogancia mexicana. No, no es arrogancia mexicana, es la heterogeneidad mexicana contra la homogeneidad de un país, por ejemplo, como Argentina, Ujú. ¿no? Que dicen, si te fijas, la izquierda mexicana dice, ay, es que el peronismo, ese gran movimiento de izquierda, sí, el peronismo que salvó a este Francisco Franco en España, cuando, como no le entró a la Segunda Guerra Mundial, pues los europeos y los gringos no lo podían bombardear y hacerlo mierda. Entonces, como no lo podían bombardear ni hacerlo mierda, lo aislaron del comercio internacional. ¿Y quién lo salvó? El peronismo. Ujú. ¿Cuál es la Sí. izmierda que ahora tenemos? Por ejemplo, no sé si vieron este cuate, el Licenco mexicano, ¿no? Porque tenemos dos, Álvarez Bulla y me parece que es Víctor, pero este es Suárez, es el de Sí, maíz, my país, y la lucha contra el glifosato, ¿no? Y apenas lo empezaron a dejar de usar y cayó la producción mexicana en 1.3 millones de toneladas, una cosa así. Entonces, estos güeyes, como el Fisgón, que es de segunda generación, como la basura de Batra, bueno, de los dos Batra, solamente con uno más basura que el otro, ¿no? Todos estos son son los que traen la ideología socialista de la guerra civil española. Es decir, de los que estaban escapando de Franco, y esos mismos que son descendientes de esos que combatían a Franco, son ahora esos mismos que le aplauden, ¿verdad? A la izquierda argentina kirchnerista porque es peronista. Entonces tú dices, oye, o son ignorantes, o son incoherentes, o qué son, ¿no? Ah, pues es como la izquierda mexicana, ¿verdad? Como tipo Noroña que le aplaude a Juárez. Entonces, güey, Juárez hubiera fusilado a Cárdenas a la primera, güey, ¿no? Sí. Entonces, no queremos fueros de qué militares. Si tú ves toda la historia del siglo XX, y es justamente lo que estábamos viendo, ¿no? Es lo que quiere hacer ahorita también el PEJ, otra vez es regresar esos fueros todavía a mayor nivel con el ejército, ¿no? Ahora que se le reloj otra vez, que siguen siendo todavía más corruptos de lo que ya antes eran, pero siguen teniendo fueros. Si uno analiza la lucha del siglo XIX de los liberales, era contra los fueros eclesiásticos y contra los fueros militares. Cuando Benito Juárez se convierte en presidente, justamente contra lo que estaba luchando, era primero que la Guardia Civil, que la Guardia Nacional Mexicana fuera de orden de naturaleza civil y que desaparecieran los fueros de los militares cuando se arma el desmadre contra los conservadores. Ujú. Entonces, estas izmierdas que tenemos, y sobre todo la izmierda mexicana, es una izmierda de una narrativa que lo único que esconde es sus ganas de poder. Soy juarista, ¿por qué? Porque Juárez es el bueno del siglo XIX. ¿No? Soy cardenista, ¿por qué? Porque el bueno es Cárdenas. Soy magonista porque el bueno es Magón. Soy peronista porque son nuestros aliados. Y cuando te empiezas a dar cuenta, no tienen ideología. No tienen ideología. Y creo que lo dije la vez pasada, ¿no?
todo aquel que haya visto, sobre todo los chimpanchayos, los educados, los que se esfuerzan por aprender, que han visto lo que les enseñan en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, les dejan muy claro que el gobierno no tiene el derecho y más bien la función también de mentirle a la gente. ¿Por qué? Y lo fundamentan platónicamente. Por eso es que dicen, no, no hay deuda, no, no hay esto, no hay lo otro. Más muertos, no es cierto, la tendencia está baja. ¿Desde cuándo está la tendencia baja? ¿Se acuerdan cuando el primer año de López Obrador, el primer año ya decía López Obrador que la tendencia iba a la baja? La deuda no es cierto, no se ha endeudado al país. Lo han dicho todos los morenistas todo el tiempo. Entonces es como de, por eso le digo, es mierda, porque ¿qué es esta cosa, no? Y han demostrado serlo, pues, porque como dices, la condición es mentir y que les enseñan en la formación política de Morena el mentir hasta que la verdad, hasta que la mentira se vuelva verdad o se vuelva un dogma. El propio presidente dice que para esto, el tema de las afores que vamos a tocar ahora, que la reforma que se hizo, que se está aprobando en este momento, es que es que dice que las pensiones no se van a tocar. ¿Cómo no? Si ya se tocaron, se están tocando en primer lugar las pensiones de las personas de 70 o más años que no han reclamado su afore. Y son 48,000 millones de pesos. 48,000 millones de pesos. Y eso va en correlación con las mentiras que ha dicho Claudia Sheinbaum, de que tenemos mucho dinero. Y si hay mucho dinero, de que hemos ahorrado 2 billones de pesos por no ser corruptos, ¿por qué quieres tocar el dinero de las pensiones y las afores de la gente? Que eso es un atentado contra la propiedad privada. ¿Por qué? Porque es un dinero que trabajó alguien. Y también, cuando preguntas si son ignorantes o perversos, yo diría que son Las dos. algunos ignorantes, pero gente como López Obrador e Ignacio Mier, que fue el que propuso lo de la reforma a las Afores, que por cierto, él fue el que propuso el Fobaproa del que tanto se ha quejado López Obrador. Él es un perverso porque él quiere tomar las pensiones de las afores de las personas de 70 años, porque se sabe que durante la pandemia de COVID-19 que afectó a México, que más o menos se afectó a 500,000 personas, la mayoría fueron personas mayores de 70 años, seguido de otro grupo vulnerable, que ese sí fue una matazón de personas mayores de 35 años. Fueron los dos grupos más vulnerables que más bajas sufrieron en el país. Entonces, fíjate la perversión de que además quieren apostarle a la ignorancia de la gente muchas veces, no una ignorancia intencional, sino de que Sino en el eh, desconocimiento de que tienen un recurso acumulado en el Afore. A eso es a lo que exactamente. ibas. Exactamente, esa es una. La otra es que que por azares del destino tu familiar no ha movido su afore y falleció por la pandemia. Ahora, tú como hijo dices, bueno, pues mi mamá, mi papá no tenía un afore. Claro que la tuvo, si trabajó formalmente desde 1997 tiene una afore. Y yo quisiera, y yo quisiera llamar a los libertarios que tienen familiares de 70 o más años, que busquen las afores de sus familiares, vivos o muertos, no importa. O sea, busquen primero el número de seguridad social, que eso es en el IMSS, y se hace con la CURP. Y una vez que tengan ese dato, métanse a la página de la CONSAR y busquen en qué afore están. Y si no les responde por internet, búsquenla, llamen al teléfono 55 13 28 5000.
¿Para qué? Para que busquen esa Afore y la muevan, métanle, quítenle, muévanla Sáquenlo. sáquenla, muévanla, quítenle. ¿Por qué? Porque no podemos como mexicanos permitir que nos atropellen de esa manera en nuestra propiedad privada, y menos con una propiedad de alguien que ya trabajó. Y que diga, no, pues es que sí, yo sé que ahí está mi Afore y no la muevo porque son 100 pesos, no importa. No le permitan a este gobierno ladino, izquierdoso, comunistoide, pseudo socialista, que les robe su dinero, porque hoy son las Afores, mañana son las cuentas bancarias, mañana es tu propiedad, mañana es tu casa. Entonces, ahí sí quisiera yo hacer que ahora sí que no me hagan el favor a mí, háganse el favor a ustedes. Y, Sí, mira, y también, eh, en la historia pues ya tenemos casos en donde se han cambiado o robado los recursos. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno de Perón o los kirchneristas se robaron las AFJP. Y hoy los jubilados que tenían derecho a una pensión cuantiosa porque se les robó su capital de acumulado, hoy están cobrando una pensión mínima de unos $150, unos 3,000 pesos, muchísimo menos de lo que de lo que tienen ahorita o lo que tuvieran cuando si hubieran seguido con un sistema de capitalización individual. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Esta gente te promete que "Ay, vas a tener una pensión garantizada con una tasa de reemplazo del 100% cuando solamente es mera narrativa, porque ya se ha demostrado que esos 48,000 millones de pesos no te van a alcanzar más que como para 3 o 4 meses de pagar una pensión. Y conociendo al gobierno que tenemos en general en México, sabemos que esos dineros se van a estar utilizando para proyectos prioritarios del país, que pueden ser cualquier pendejada en la que se les ocurra estar gastando el dinero, como Tren Maya, como refinerías que no refinan, aeropuertos que cancelan y luego ya no funcionan. Entonces, todos esos sonidos de corrupción que aunado o junto con la ley de amparo, donde los jueces ya no van a poder cancelar esto, pues tienen vía libre para estar robándote el dinero a diestra y siniestra. Y no solamente van a empezar con los de 70, después van a ser 65, 60, 35, hasta que un día todos los que empiecen a trabajar tengan que estar devueltos e inscritos a un sistema de reparto. Y Y luego tu, van a, ajá, ajá, y tu jubilación va a ser la que te quiera dar el gobierno en un determinado momento. luego si siguen como están ahorita, cada vez más sinvergüenza, pues al rato para ellos va a ser súper común andar desviando fondos, ¿no? De cualquier cosa. Como lo están haciendo ahorita, pero en un futuro, pues yo me imagino que ya mucho más agraviado, ¿no? O sea, para ellos ya no les va a ser necesario crear cualquier proyecto mediocre, sino ya directamente desviarle los fondos. Porque la gente se está dejando, porque los mismos votantes se están dejando. Sí, mira, hoy tenemos ejemplos de países donde, donde cuando se tuvo que hacer la transición de un sistema de pensión de reparto a un sistema de capitalización individual, o por ejemplo España o Francia, hoy tienes, por ejemplo, esos países que no crecen y tienen problemas fiscales muy grandes. Ujú. Afortunadamente, el maligno, como lo llama el presidente, pues hizo bien en tomar una decisión que fue mudarnos a un sistema de capitalización individual. Sin Mm, embargo, este señor, a pesar de haber sido muy inteligente y que lo critican por los Chicago Boys y todo lo que tú quieras, igual fue muy tibio porque no hizo el cálculo o solamente lo que hizo fue lo que te cobran del IMSS, la cuota que va hacia el retiro se la pasan en un sistema de capitalización individual. Lo que le faltó a él fue decir, bueno, ya no va a ser este porcentaje que era el 6,5%, ¿sabes qué? Vamos a aumentarlo a como en Chile, al 10 o al 11%, ujú, cosa que le falló al maligno, o sea, Carlos Salinas. Fue también muy tibio al momento de hacer esa reforma de pensiones. sí. Por eso es que hoy, a causa de que este señor hizo un trabajo bien, pero a medias, nace la narrativa de que, oye, tu tasa de reemplazo es del 40%, cuando en países como Chile, en donde un trabajador que tiene 30 años de trabajo
acumulados son pensiones que alcanzan el 100 o el 110% de su tasa de reemplazo. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, y es que, o sea, a mí lo que me, me causa, la verdad, me da coraje, es que le apueste este tipo con narrativas que que le habla a un sector que sí, pues, no conoce las Afores todavía, o que es una Afore, porque todavía en México estamos muy en pañales en eso, y dice, es que manejan dinero ilegal. No hay nada ilegal en ahorrar para tu vejez. Y también algo para complementar mi llamado para que recuperen su dinero quienes lo tengan. Las afores son imprescriptibles, es decir, puedes heredarlas. No importa cuánto tiempo haya pasado, pueden pasar 20 años y tú la reclamas si eres hijo de alguien y lo demuestras, esa pensión es tuya, ese dinero es Ujú. tuyo. Y de nuevo, no dejemos que con narrativas burdas de que el dinero es ilegal, de que tener una afore es ilegal, no, no es ilegal, o que el dinero no, de que tener una afore es para gente de dinero, no, no, no es de dinero, no es de gente de dinero, le hace ricos, no, es una afore es un derecho y es un ahorro que tienes tú y es tu propiedad para tu retiro, para tu vejez, para tener para como decimos aquí con los libertarios, es tener tu derecho a la propiedad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Y qué Ujú. mejor felicidad que tener una pensión digna que tú trabajaste. Y también dicen, es que hacemos esto para que el Fondo del Bienestar sea para darle a la gente una pensión del 100%. Ya se dan las pensiones del 100% con las Afores. Ya se dan del 100%. No sé de dónde sacan que es a medias o porque este tipo O es el un 40%, ¿no? Como dicen por ahí. el 40% no, o sea, es un ignorante y es un ladrón que quiere robarle a la gente más vulnerable de este país, que es las personas adultas mayores que ya de por sí, ya de por sí deben de enfrentar problemas. Ahora imagínate enfrentar que el presidente en su afán de tener más dinero y de querer comprar votos en plena campaña, está en pleno periodo electoral robando, porque esa es la palabra, robando a la gente, a los ancianos, a la gente mayor de 70 años. Ujú. No se Fíjate dejen. que se aprovechan. A veces uno dice, ah, es que son muy ignorantes, ¿no? Y, y yo siempre digo, pues sí, sí y no, ¿no? O sea, no es que sean ignorantes, sino que pensemos, por ejemplo, en para dar un contexto un poquito más amplio, ¿no? Es una cuestión de ideología. Cuando fue la pandemia, los opinócratas más famosos que yo creo que la gente ubica, yo creo que casi todos ubican a Leo Zuckerman. Ujú, Y Leo Zuckerman se dice, yo soy un neoliberal, yo soy un liberal. este, Y Leo Zuckerman en uno de sus programas, hablando acerca de las medidas para contener la pandemia, los efectos negativos de la pandemia, dijo, bueno, pues es que hay que echar a andar la máquina de imprimir billetes, ¿no? Entonces, después es que es un keynesiano el Leo Zuckerman. El problema con estos cuates, quieren manipular la Afore también, porque así como hay ignorantes y hay perversos, hay que recordar que todos estos que están ahí estuvieron también, fue lo del Proa, estuvieron también cuando se saqueó Pemex, que le sacaron unos 120,000 millones de dólares o pesos, no me acuerdo la cantidad, pero fue una cantidad babosa. Y también usaron el dinero de las pensiones que había en el IMSS para financiar las campañas de la Bastida y todas las del 2000. Entonces tú dices, ¿para qué quiere Morena entrar a las Afores? A meterlas en campaña. Para eso lo quiere, para robarlas.
Acuérdate, son proyectos prioritarios para la nación. Las campañas son Exactamente. proyectos prioritarios. Sí, sí, ¿Y qué hacemos? el yate de los tribagos es un proyecto prioritario y hay que sacarlo como sea. Estos Las cuates, vacaciones de Europa, de Ferrari, el toda Ferrari de Europa. Alito Moreno, ¿o qué tiene McLaren? Lo que tenga. Los negocios del hijo del presidente son proyectos La prioritarios. chocolatera del presidente, ahorita que el cacao está tan caro, para Tiene que eso quiere invertirlo, pues. prioritario. No sean inconscientes. y ha de ser muy duro vivir con 200 pesos toda la vida sin trabajar. Imagínate cuántas décadas esperaron estos pobres en Para que la vengan Perros y se los lleven. campeanos. miseria, viviendo, Hasta, ajá, viviendo hambreados. hasta que conoció el mayor de los hijos a una señora que aparentemente tiene dinero. Pariente, por cierto. Aparentemente tiene dinero. Ay, Dios mío. Pero es que, pues es que pobrecitos, y aparte viene una nueva presidenta que vive en rentado, En un departamento rentado. que no sé cómo le hizo para vender en 3 meses 4 casas que ella tenía. Es la mejor broker de vivienda del mundo. Una casa por mes. Tenía 4 propiedades y las vendió en un mes. Es que los utilizó para capitalizarse para su próximo negocio, la campaña. Acuérdate que el que llega, Negociazo. el que paga para llegar, Llega fácil. llega para robar. Sí, pero o sea, la constante es que, ok, podemos torearlo en lo que queda de este sexenio, pero también lo importante, además de lo obvio que ya comenté, que es mover sus afores, es ir a votar, porque ya se hizo estadísticamente hablando que si el 67% de las personas votan, gana Xóchitl. Ah, sí vi la fórmula, ¿no? Que hicieron. Sí, y de acuerdo con Massive Caller, al 15 de abril, Xóchitl Gálvez está a 4 puntos de Claudia Sheinbaum. O sea, Ujú. Sheinbaum está en un 40,6% y Xóchitl Gálvez está a un 36,8%. Ujú. Entonces, si ya no voy a pedir que no la riegue, pero que la Ujú. riegue lo menos posible, Xóchitl Gálvez Ujú. puede llegar a ganar. Y también en la Ciudad de México, al 15 de abril, está Santiago Taboada ya a 4 puntos por arriba de Clara Brugada. Ah, ya está por arriba. Por arriba, él tiene 42,7 puntos contra Clara Brugada que tiene 38,5. Mm, Y alejándose, él positivamente, ya está empezando a hacer así, en una Y. Y sí, Xochitl y Claudia van así, como en una, no sé, en una V, en una V. Y Andan convirtiendo. entonces, exacto, sí, o sea, que quería decir así como una V convergiendo, pero no que, convergente y divergente. Ahora sí que para contextualizar, porque sé que hay que gente, que gente todavía menos iluminada que la gente de izquierda, que son los seguidores de Verástegui, nos ven, entonces quería darles un ejemplo. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí, les mando un saludo ahí a los seguidores de Verástegui. Nos ven con la esperanza de, ahora sí que en la esperanza de la resurrección, van andando enfrente del Señor. Yo no tengo nada en mal en contra de eso, ¿verdad? Cada quien con su búsqueda de la felicidad, pero pues no, mami, blue, ¿verdad? No, 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 bueno, ese ya será otro cantar, pero pues siguiendo con el tema de Santiago Taboada. Dado que él ya está divergiendo, pues, ¿qué ha hecho nuestro amado gobierno de Martí Batres? Famoso porque antaño en los 90
él le dio leche con materia fecal de vaca a los niños, con leche contaminada, sí, en las escuelas primarias. Estoy hablando de Betty, 1997, sí, con la leche Betty. Si llegaste a consumir leche Betty y llegaste a mi edad, bendito seas, qué bueno. Ya no, ya nada, nada, ya eres un ser amortal. Ya nada puede matarte. Tiene la o, inmunidad o- al mil o por quién sabe, ciento. a lo mejor así se hicieron chimpanchairos muchos, ¿no? Ya eres un ser amortal. Hubo una defecalitis, encefalodefecalitis brutal. Sí, y bueno, Encefalodefecalitis, me encanta pues eso. bueno, nos volvió a sorprender el buen Martí Batres porque en la delegación Benito Juárez, que es de donde es Santiago Taboada, el agua está contaminada con gasolina, con hidrocarburos. Se tardó 3 semanas en decir, sí, sí está contaminada, luego de que, de que tal cual, o sea, vecinos de la calle Providencia, que es la calle principal de la alcaldía, decían que el agua, aparte de turbia, tenía un mal olor, les quemaba la piel y que hasta había gente que tal cual, pues, con un cerillo podía prenderla y así salía, ya no el chorro, la flama de agua. Y decía, pero no se preocupen, esa agua es segura, es apta para usarse. Y no me sorprende viniendo, pues, que es el mismo tipo que la leche Betty. O sea, de que sí, o sea, sí tiene, pues, E. coli, tiene porquerías varias, pero se la pueden tomar, no pasa nada. Y es la fecha que no les resuelven a la gente de la delegación y se está extendiendo por toda la Benito Juárez eso. Entonces, cual hitlerianos están castigando a la delegación. ¿Por qué? ¿Cuál fue el crimen? Votar por el PAN. ¿Queremos continuidad de eso? Yo no, no, gracias. Son unos salvajes que nada más buscan el poder. Eso está bien, pero a mí lo que me da un poquito de tristeza y la lástima, ¿no? Todo para mis amigos chimpanchairos que ven este programa para ver, para fortalecer su estado de ánimo. Me decía una vez bueno, uno de tantos. Ay, no, ya hasta bajamos la deuda, mire, me pone la noticia. Pagaron el 70% de los intereses. Y le digo, ¿así pagas tú tu tarjeta de crédito? ¿Pagas el 70% de los intereses? Digo, porque si así lo haces, pues ya entendí por qué vives como vives, ¿no? Entonces, yo creo que llamándole al sentido común a a la gente que nos pueda escuchar así de, mira, a lo mejor eres de izquierda, a lo mejor eres de derecha, a lo mejor eres conservador, ok, te vale. Pero ¿por qué no te cuestionas lo que funciona y lo que no funciona? Y con un poquito de sentido común, o sea, a ver, préstame tu cartera y ya nomás me debes 50 pesos. ¿Y de qué te los debo, güey? Pues de que yo soy el experto en administrar tu dinero y tu vida, yo voy a hacerte feliz. Tú nomás me tienes que dar tu cartera y 50 pesos cada vez de lo que vayas ganando. Y si algo no te cuadra, digo, si te cuadra, pues adelante, ¿no? Eres todo un sujeto de las sectas, seguramente vivirías feliz en una comunidad, darías a tus hijos a tus hijas para que se casaran con el líder, ¿no? Pero pues sí estamos un poquito, se solicitan seres humanos con el uso de razón, con urgencia. Y Y ya bien estamos dicen casi para que terminar, ¿no? Y ya, pues ahora sí que, pues no sé qué es lo que Pues si quieran. quieren, yo me despido con esto. O sea, la verdad, voten por quien voten. Esto no va a estar fácil porque el PG ya lo hizo mierda todo. Ese güey es como el rey Midas. Solamente que lo que toca lo que lo hace shitbound completo, ¿no? Si llega a perder Morena, todavía tenemos chance de seguir construyendo nuestra democracia. Pero si todos y cada uno no se hace responsable de su propia vida y deja de esperar a que llegue un todopoderoso Mesías a resolverle sus problemas, ¿no? Al rato van a andar desfilando, bueno, ya de por sí ya están desfilando cada vez más a Estados Unidos, ¿no? Ya se había bajado un poquito la migración, pero van a migrar todavía más. La verdad es que piensen en el futuro de sus hijos y de sus nietos. No le crean a la izmierda mesiánica que dice, yo lo arreglo. ¿Y cómo lo arreglas?
Pues así, güey, ay, lo arreglo y ya. ¿No? ¿Quieres ser feliz? Me hubieras preguntado, cabrón. No existe la Obvio. magia. ¿No? Pues Pues sí, bueno, yo me despido esto, diciéndoles que si los de izquierda supieran poquitito de finanzas o de tantitas matemáticas, créanme que no serían de izquierda, porque el simple hecho de aprobar que los diputados aprueben esa expropiación de las Afores refleja un alto desconocimiento de cómo funciona las matemáticas y el sistema financiero en general. O sea, realmente no tienen naditita de cómo funciona el mundo. Yo pues me yo, despido, perdóname, adelante. ¿eh? Gracias. Yo me despido pues lamentando, ¿no? Que todo esto está pasando, que la gente no tenga la cultura para pensar, para analizar y que pues lo peor que tengamos candidatos como los que tenemos ahorita, que pues vamos a tener que elegir así como en el menos peor, ¿no? Con la Xochitl. Pero lamentablemente la misma gente ha llevado a esta situación y todo por su desconocimiento sobre temas como economía o política y es muy lamentable. Bueno, yo me despido pues reiterando que no hay que dejarnos en este aspecto de las Afores y de el amparo. En materia de las Afores, pues lo tienen ustedes a su favor. Llamen a la CONSAR, repito, es el 55 13 28 50 00. Revisen en qué Afore están sus familiares de 70 años o más y denle dinamismo a esas Afores. No le regalen al gobierno décadas de esfuerzo y de trabajo de sus familiares, sus padres, sus tíos, de sus familiares, no les o incluso suyos, no se lo regalen al gobierno nada más porque sí. De verdad, háganlo y háganlo y promuévanlo entre sus conocidos, porque tienen ustedes un dinero y es una propiedad privada. Y la segunda parte es voten, 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 pero porque tenemos sí o sí que sacar a este gobierno que ya empezaron a bolsearnos con las Afores, luego van a seguir con las cuentas bancarias, luego van a seguir con nuestras propiedades y y no quiero pensar que cuando estemos igual que Venezuela y digamos necesitamos con urgencia un cambio, va a ser extremadamente difícil, por no decir imposible, reconstruir el país porque ya no va a haber país. Despídenos, Rodrigo, por favor. Pues bueno, libertades, libertarios, ha sido un gustazo de haber estado una vez más aquí con ustedes. Y pues salgan a votar y hasta la próxima edición. Nos vemos. Vamos. Hasta luego, buenas noches.